Pues encantada de estar aquí contigo en la segunda parte pues de este recorrido por Tlalpan. Nadie mejor que tú para contárnoslo, para recorrerlo con todas estas historias maravillosas. Y yo te voy a pedir nada más dos cosas. Dime. La historia del árbol de los ahorcados. Muy bien. Y la boda de María Félix. No se me va a ir contarte sobre estos dos datos históricos que son de Tlalpan. Y pues ya estamos festejando a través de este fin de semana el grito de la independencia. Y qué mejor lugar pues para hacer lo que hablar de Tlalpan, que es un sitio lleno de tradiciones y lleno de esta identidad nacional que precursó el grito de la independencia. Y si te parece, nos vamos con lo que sucedía en Tlalpan, más o menos por ahí de la época de la conquista. Sí, claro que sí, Juan, porque todavía hay pueblos que siguen sus tradiciones, es increíble. Pero... Es increíble, sí. Te voy a contar que Tlalpan durante la época de la conquista, al igual que muchísimos de los pueblos que estaban cerca de la Gran Tenochtitlán, bueno, pues estaban sometidos al imperio mexica y le tenían que rendir tributo, ya sea de manera directa o indirecta. Y en Tlalpan este tributo era más bien indirecto porque se lo daban a los ochimilcas, que a su vez estaban sometidos por los mexicas. Entonces, pues no es de extrañarse que cuando llegaron los españoles, como sucedió con muchos pueblos que estaban cerca de la Gran Tenochtitlán, pues se aliaron con ellos en contra del imperio de la Gran Tenochtitlán, ¿no? Entonces, pues bueno, se da la conquista y el territorio de Tlalpan pasa a ser parte de del marquesado del Valle de Oaxaca, es decir, pasa a ser parte de territorios de Hernán Cortés. Inmediatamente los españoles se disponen, como en todo el territorio de la Nueva España, a construir conventos. Estos conventos del siglo XVI, por ahí de 1530, 40, 50, que más bien parecen fortalezas medievales. Así es, con una arquitectura hermosa. Grandes muros que más bien parecen murallas y los colmenares. Y bueno, en Tlalpan la cosa fue todavía mucho más para allá. En Tlalpan empezaron a construir ermitas, conventos, templos, inclusive ahí hospitales, sanatorios, refugios, tantos edificios eclesiásticos que a Tlalpan se le empezó a llamar el Pequeño Vaticano. Allí construyeron la Universidad Pontificia y era muy común ver caminando ahí a personajes del orden eclesiástico, a padrecitos, a todo tipo de sacerdotes, monseñores, obispos e inclusive a cardenales, quienes invitados pasaban la noche en Tlalpan, porque Tlalpan era lugar donde a partir de la conquista durante el virreinato, hasta bien entrado el siglo XX, los ricos y los poderosos les gustaba ir a vacacionar junto con San Ángel y Coyoacán, pero también Tlalpan. Lo que nos lleva, como yo prometí la vez pasada, a una de las leyendas más famosas de Tlalpan, que es la de Jesús Arriaga, mejor conocido como Robin Hood o Chucho el Roto, que precisamente en esta casa que vemos a la izquierda en pantalla se dice que vivió. No vivió precisamente, yo le voy a contar rápido la historia mientras vemos estas imágenes de los lugares por los que se paseaba Jesús Arriaga. Mira, ahí vemos a Santana, un pequeño paréntesis, ahí está Santana porque le gustaba festejar en Tlalpan, tanto que se puso unas borracheras terribles y con ese caldo que usted ve ahí, el caldo tlalpeño, bueno, se inventó para curarle la cruda al entonces presidente de México, Antonio López de Santana, que festejó a San Agustín de las Cuevas durante 3 días seguidos. Bueno, pues yo le contaba de Jesús Arriaga, Chucho el Roto, que era un personaje pues, que había estudiado en Europa, era bastante educado y se tuvo que enfrentar a que su padre adquirió una deuda y él la tuvo que pagar. Y la mejor manera que encontró para pagarla, pues fue timando a los ricos. Y qué mejor lugar para timar a los ricos que donde vacacionaban. Entonces se fue a Tlalpan, donde se enamoró perdidamente de una mujer llamada Matilde de Frisac, que era sobrina de Diego de Frisac, que vivían en esa casa que acabamos de ver en pantalla, la famosa Casa Frisac, que luego fue casa de los familiares del presidente Adolfo López Mateos, a quien le debemos los trabajadores de México el aguinaldo, porque lo impuso, y hoy es un centro cultural donde se llevan a cabo actividades artísticas y recreativas. Pero bueno, se enamora Chucho el Roto de Matilde Frisac, ahí lo vemos en pantalla, Jesús Arriaga, o por lo menos un actor interpretándolo, y el romance es tan tórrido que tiene descendencia, cosa que puso furioso, pero furioso a don Diego Frisac, y lo mandó precisamente ahí, a la cárcel de San Juan de Ulúa, de donde Chucho el Roto escapó en un barril y se volvió aún más famoso. Juan, qué leyenda, pero que además pueden visitar todo esto que nos estás contando. Así es, cuando usted visita la Casa Frisac y le diga, no, Chucho el Roto no vivió aquí, de que pasó la noche ahí, la pasó. Y si no, pregúntenle a la sobrina de don Diego de Frisac, que en las fotos es igualita, pero idéntica a Chucho el Roto, nomás que
no más que con un vestidito. Ok. Y bueno, otra leyenda que me decía, bueno, más bien historia, Del es árbol. sobre el árbol de los ahorcados. Bueno, ahí en Tlalpan está el árbol de los ahorcados, es un árbol donde se ahorcó a los que, ya lo contaba Yulén Ladrón de Guevara hace unos días aquí, es un árbol en donde se colgó a aquellos habitantes de Tlalpan que estuvieron en contra del Segundo Imperio, del Imperio de Maximiliano, y lucharon con el fin de derrocarlo. Bueno, los apresaron y los colgaron a todos en ese árbol. Y en pantalla vemos a María Félix y a Jorge Negrete, y usted se preguntará, ¿y qué tienen que ver estos dos grandes personajes del cine mexicano con Tlalpan? Pues yo le cuento, ahí se casaron, en Tlalpan, escogieron ese sitio, ni más ni menos que para contraer nupcias, y es que Tlalpan es uno de los lugares más tradicionales de la Ciudad de México, de los más importantes de la República. Mira, ahí vemos el árbol de los ahorcados y precisamente a Maximiliano. Bueno, Tlalpan, inclusive en alguna época fue la capital del Estado de México. Sí, le dicen el pequeño Vaticano, y todo esto que nos cuentas es importante porque ahora lo podemos recorrer este fin de semana, Juan. Por supuesto, yo los invito a que recorran Tlalpan durante este fin de semana, que conozcan la casa Frisac, esta casa donde yo le digo que pasó las noches, algunas por lo menos, Chucho el Roto, y donde se dan muchísimas leyendas. Está la de La Llorona, que parece que se aparece en Coyoacán y cuando no se aparece en Tlalpan, y a veces se aparece en ambos sitios, ¿no? Había un muchacho ahí tlalpeño que se enamoró perdidamente de ella, y por más que le decían, oye, es La Llorona, este cuate decía, pero también es hermosa, y la persiguió por los pueblos de Tlalpan y terminó desbarrancado por perseguirla, o por lo menos eso cuenta la familia, ¿no? Eso dice que fue lo que sucedió. Juan, muchas leyendas y bueno, pues muchos recorridos que podemos pasar todo el fin de semana. También hay que invitar a la gente que nos ve en la República, pues para que venga a la Ciudad de México a visitarla. Por supuesto, y que venga a Tlalpan. Tlalpan se llamó durante alguna época San Agustín de las Cuevas, en honor al santo patrono del lugar y en honor a que ese lugar está lleno de cuevas que se originaron durante la explosión del Xitle, por ahí del año 200 antes de Cristo, y es un lugar, como vemos también en pantalla, estaba el tranvía, que le ha dado paso a la modernidad y al desarrollo de México. La primera llamada telefónica en México se hizo desde Tlalpan hacia el Zócalo. El tranvía eléctrico, el primero que hubo en México, fue el que comunicaba al Zócalo de la Ciudad de México con el centro de Tlalpan, por ahí de 1900. Don Porfirio Díaz, durante la época en la que fue presidente, decidió otorgarle a Tlalpan pues muchísima importancia en cuanto a tecnología se refiere. Y como dice el corrido, yo con esta me despido, y como dice el corrido tlalpeño, no, pero no sin antes... Mi caldo tlalpeño. Ah, pues ya hablamos de que... la receta. Bueno, lleva pollo, lleva hierbabuena, lleva choconostle, lleva chipotle, aguacate y queso. Yo les recomiendo, yo me despido, pero yo les recomiendo que este fin de semana que celebramos los 204 años de que Miguel Hidalgo dio el grito de la independencia, con lo que inició el movimiento que luego le dio al Estado mexicano viabilidad, que lo festeje aquí, que lo festeje en la Ciudad de México. Es riquísima. No tiene por qué salir y gastar, siendo la Ciudad de México tan divertida. Y además, en la Ciudad de México usted está festejando en su casa. Y si usted nos visita de los estados, yo le cuento que la Ciudad de México también es su casa, porque es la casa de todos los mexicanos, desde el Río Bravo hasta el Usumacinta y desde el Mar de Cortés hasta el Mar Caribe. Aquí lo esperamos con los brazos abiertos en una fiesta muy divertida y llena de tradición. Así es, Juan, y yo te deseo que tengas un excelente fin de semana. La gente que venga aquí, porque tenemos muchísimo turismo cultural en la Ciudad de México. Gracias por este maravilloso recorrido.